Atención México. Lo que acaba de pasar en la política nacional acaba de desatar una tormenta que ya está sacudiendo a todo el país. Y no estamos hablando de una simple declaración polémica. Estamos hablando de una acusación que escaló el conflicto político mexicano a un nivel completamente distinto. Porque Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, pidió que Estados Unidos considere declarar a Morena como una organización vinculada al terrorismo. Sí, así como se escucha. Una declaración que inmediatamente incendió redes sociales, medios de comunicación y el debate político nacional. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. La jugada que buscaba golpear a Morena terminó convirtiéndose en un problema para el propio dirigente priista. Y todo por la manera en que Claudia Sheinbaum respondió. Quédense conmigo porque lo que viene los va a dejar sin palabras. Porque esta historia no solamente trata de una pelea política. Trata de soberanía, de intervención extranjera, de credibilidad y de una narrativa que terminó explotándole en la cara a la oposición. Todo comenzó cuando Alito lanzó públicamente esta propuesta relacionada con Morena y Estados Unidos. Desde el primer momento, la declaración provocó reacciones inmediatas por el enorme peso político y diplomático de las palabras utilizadas. Porque una cosa es criticar al gobierno mexicano. Eso ocurre todos los días en cualquier democracia. Pero otra completamente distinta es pedir que un gobierno extranjero catalogue al partido gobernante de México con una etiqueta tan delicada como terrorismo. Y aquí fue donde comenzaron los problemas. La pregunta apareció inmediatamente en redes sociales y programas de análisis político. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Alito para confrontar a Morena? ¿Y qué consecuencias podría tener una declaración de este tamaño? Pero aquí viene lo más fuerte. La respuesta de Claudia Sheinbaum no llegó con insultos ni confrontaciones desesperadas. Y precisamente eso fue lo que cambió completamente la narrativa pública. Porque mientras Alito intentaba elevar el conflicto hacia un nivel internacional, Sheinbaum respondió utilizando algo mucho más peligroso políticamente, las contradicciones del propio dirigente priista. Y ahí empezó el verdadero golpe político. Para entender la dimensión de lo que pasó, hay que recordar algo importante. Alejandro Moreno lleva años arrastrando escándalos, audios filtrados, acusaciones de corrupción y una fuerte crisis de credibilidad incluso dentro del PRI. No estamos hablando de un político en su mejor momento. Estamos hablando de un dirigente cuya imagen pública lleva muchísimo tiempo siendo cuestionada. Y entonces ocurrió algo que terminó volteando toda la conversación. Porque miles de personas comenzaron a preguntarse cómo alguien con tantos señalamientos encima podía colocarse en una posición moral para pedir medidas tan extremas contra otro partido político mexicano. ¿Y saben qué hizo Sheinbaum? Aprovechó exactamente ese punto. La presidenta dejó claro que las diferencias políticas en México deben resolverse dentro del país, mediante las instituciones mexicanas y respetando la voluntad popular expresada en las urnas. Y ahí comenzó el contraste narrativo que terminó golpeando durísimo a Alito. Mientras el dirigente priista hablaba de terrorismo y buscaba internacionalizar el conflicto político, Sheinbaum centraba su discurso en la soberanía nacional y en la defensa de la estabilidad institucional del país. Eso cambió completamente la percepción pública. Porque millones de personas comenzaron a ver la situación ya no como una crítica política tradicional, sino como un intento desesperado de llevar el conflicto mexicano hacia una intervención narrativa extranjera. Y aquí viene uno de los puntos más delicados de toda esta historia. La palabra terrorismo no es cualquier cosa. En política internacional tiene consecuencias enormes. No es un término que se utilice a la ligera. Y precisamente por eso muchísima gente consideró exagerada la declaración del dirigente priista. Pero esto apenas empezaba. Porque conforme avanzaron las horas, comenzaron a aparecer preguntas todavía más incómodas para la oposición. ¿Dónde quedó el viejo discurso del PRI sobre soberanía nacional? ¿Dónde quedó aquel nacionalismo político que durante décadas utilizó el propio partido tricolor? Esa pregunta empezó a repetirse una y otra vez. Y fue ahí donde comenzó a instalarse la narrativa del ridículo político. Porque para muchos mexicanos resultaba contradictorio que un dirigente político pidiera este tipo de acciones desde el extranjero contra el partido que actualmente gobierna el país. Y entonces Sheinbaum volvió a aprovechar el momento. La presidenta insistió en que México debe resolver sus diferencias políticas internamente y sin intervención extranjera. Ese mensaje tuvo muchísimo impacto porque tocó uno de los temas más sensibles en la historia política mexicana, la soberanía nacional. Aquí no estamos hablando de cualquier tema. México tiene una larga tradición diplomática basada en la no intervención. Y cuando ese tema aparece en el debate político, la reacción emocional suele ser muy fuerte. Por eso la respuesta de Sheinbaum no solamente defendía a Morena.
También buscaba colocarse del lado de la defensa institucional y soberana del país. Y mientras eso ocurría, la situación para Alito comenzó a complicarse todavía más. Porque las redes sociales hicieron lo que siempre hacen en estos casos. Miles de usuarios comenzaron a revivir antiguos escándalos relacionados con el dirigente priista. Audios, investigaciones y polémicas comenzaron nuevamente a circular en plataformas digitales. La conversación dejó de centrarse únicamente en Morena. Ahora el foco empezaba a regresar hacia el propio Alejandro Moreno. Y ahí fue donde la estrategia terminó convirtiéndose en un boomerang político. Porque mientras más intentaba escalar el conflicto, más crecían las preguntas sobre su propia credibilidad. Y aquí viene el dato que terminó encendiendo todavía más el ambiente político. Las tendencias digitales comenzaron a llenarse de publicaciones burlándose de la declaración de Alito. Memes, videos y comentarios comenzaron a multiplicarse rápidamente. La narrativa dominante empezó a ser una sola: el dirigente del PRI había cruzado una línea. Y cuando en política se instala una percepción de ridículo, revertirla se vuelve extremadamente difícil. Porque ya no se trata solamente de argumentos. Se trata de percepción pública. Y en la política moderna, la percepción muchas veces vale más que cualquier discurso oficial. Pero aquí viene algo todavía más fuerte. Porque esta polémica también terminó ayudando a Morena a cerrar filas alrededor de Sheinbaum. Lo que buscaba ser un golpe político terminó reforzando el discurso oficialista sobre defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas. Eso tiene muchísimo peso emocional. Especialmente en un país donde cualquier tema relacionado con intervención extranjera genera reacciones inmediatas. Si este análisis te está ayudando a entender cómo funcionan realmente las batallas narrativas en la política mexicana, dale like y suscríbete porque lo que viene está todavía más fuerte. Porque ahora tenemos que hablar del verdadero problema de fondo. La oposición mexicana atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. Después de las elecciones, muchos sectores opositores quedaron debilitados, divididos y sin una narrativa clara capaz de conectar emocionalmente con millones de personas. Y cuando una oposición entra en crisis narrativa, muchas veces termina recurriendo a discursos cada vez más extremos para intentar recuperar atención pública. Eso es justamente lo que muchos analistas creen que ocurrió aquí. La necesidad de volver a dominar la conversación política habría provocado una escalada discursiva que terminó saliéndose de control. Pero el problema es que existe una línea muy delicada entre una crítica fuerte y una declaración que termina percibiéndose como irresponsable. Y para muchísima gente, esa línea fue cruzada. Mientras tanto, Sheinbaum mantuvo una estrategia mucho más controlada. Sin necesidad de caer en insultos o confrontaciones desesperadas, logró convertir la discusión hacia temas de legitimidad, soberanía y estabilidad institucional. Eso le permitió aparecer frente a muchos sectores como la figura que estaba manteniendo la calma en medio de la tormenta política. Y aquí surge la gran pregunta: ¿quién ganó realmente esta batalla narrativa? Porque una cosa es generar titulares explosivos durante unas horas. Pero otra muy distinta es salir fortalecido frente a la opinión pública. Y según gran parte de la reacción digital y mediática, quien terminó capitalizando políticamente este episodio fue justamente Claudia Sheinbaum. No solamente porque evitó engancharse emocionalmente en el conflicto, sino porque logró transformar una acusación extrema en una discusión sobre patriotismo, soberanía y credibilidad política. Convirtió una acusación extrema en una oportunidad para reforzar su discurso institucional y soberanista. Y mientras Alito intentaba atacar a Morena, terminó enfrentando una ola de cuestionamientos sobre su propia credibilidad. Así de rápido cambian las batallas políticas en la era digital. Una frase, una reacción, una narrativa. Y todo se transforma. Porque hoy la política se juega en tiempo real frente a millones de personas. Y esta vez, la percepción pública terminó siendo demoledora. México observa. México debate. Y México sigue dejando algo muy claro en medio de toda esta tormenta política. La soberanía no se negocia. Seguiremos informando.